Hola, bienvenidos al canal Eduard Print, soy Eduardo Vigiano y aquí tratamos temas de arte y diseño. Voy a empezar contestando una pregunta que quedó pendiente después del primer video respecto de que los Reyes Magos usaban como un gorro frigio. Este mosaico, ¿se acuerdan? Que era de Rávena, donde aparecen por primera vez los nombres propios, porque en la Biblia no están, de Baltasar, Melchor y Gaspar, ¿no? Pero sí, evidentemente usan un gorro frigio. Eh, Uno tiene la historia propia de su país, con referencia a este gorro, y también de la Revolución Francesa, ¿no? Para los franceses se convirtió en un símbolo representativo de su primera república. Pero este gorro, como vemos acá, no había nacido con la Revolución Francesa, sino que es algo mucho más antiguo. Era uno de los elementos distintivos de este dios solar, llamado Mitra, un dios de Persia, y fíjese que de ahí es donde venían los Reyes Magos, teóricamente, si bien hay otras historias que dicen que representan cada continente, por eso después uno fue de piel negra, en fin. Pero vamos bien al origen, a lo antiguo, ¿no? Segundo milenio antes de Cristo. Y estos Reyes Magos venían de esa zona donde se rendía un culto a Mitra. Y este culto después se expandió posteriormente entre los legionarios romanos. ¿Por qué sucedió esto? Porque era un dios que protegía de los ataques y premiaba la lealtad en la batalla. Entonces, Mitra era realmente alguien muy bien considerado. Por cierto, los Reyes Magos no tuvieron el carácter real, es decir, de rey, hasta recién siglo III, siglo IV, donde la iglesia consolida su poder. Y a caballo de esto yo me subo para que sigamos hablando de gorros y sombreros. Entonces, la iglesia después les puso corona a estos magos porque los quería diferenciar de lo que simbolizaba este gorro, porque el gorro frigio era de uso común entre los pescadores, los campesinos franceses de la Edad Media, por ejemplo. Es decir, era una prenda distintiva de las clases populares. Entonces, está relacionado en la antigüedad con los habitantes de Frigia, que era una región del centro de Anatolia, en el Asia Menor, y tiene una estructura cónica básica, ¿no? Como un cono, que tiene un quiebre hacia adelante en la parte superior. Acá no está bien marcado, ¿no? Se ve levemente el quiebre, por eso a veces se confunde con el píleo. El píleo era una gorra de fieltro, la palabra píleo significa eso, por la que se los coronaba a los esclavos cuando recuperaban su libertad en la Roma antigua. Que también era muy común en Frigia esto, por eso de ahí viene la confusión, porque el lugar es el mismo. Bien, la libertad guiando al pueblo. Aquí está Marián con su gorro frigio. Ahora vamos a los sombreros, porque el hombre que carga esta escopeta, es una escopeta de caza. Entonces está representando así de la croa a la burguesía, esa clase social incipiente que habría de guiar a la Revolución Francesa y a los movimientos de las décadas posteriores para sepultar el antiguo régimen y la monarquía y todas esas administraciones, ¿no? Pero claro, al ser una galera, ya representa, ya digo, esta clase social, que no es como la de este niño que está a la izquierda del cuadro, a la derecha de, de la libertad, aquí en un extremo. Un niño que lleva un sombrero de policía. Esos son los voltigeurs, que se llamaban voltigeurs, perdón por mi nulo francés, de la Guardia Nacional. Y este niño para mí es muy importante porque resultó ser inspirador para el personaje de Gavroche, de Víctor Hugo, en la novela de Los Miserables. Aquel niño abandonado que se une a la Revolución de Julio y después se convierte en mártir del movimiento, en la novela, ¿no? Bueno, así muchas revoluciones anticolonialistas
en América Latina también toman al gorro frigio como símbolo de libertad, y lo ponen incluso en sus íconos institucionales. Bueno, Argentina, por ejemplo, en su escudo, ¿no? Pero también lo vas a encontrar en el escudo de armas de Bolivia, en el escudo de Colombia, en el de Cuba, en el de El Salvador, en el de Haití, Nicaragua. Y lo que más me llama la atención a mí es la bandera de Paraguay, porque no sé si sabes, la bandera de Paraguay tiene anverso y reverso. Anverso, reverso. Y ahí está. Acá los puse uno al lado del otro. Este, el de la estrella de 5 puntas, es el anverso. Y atrás está el gorro frigio con este león y todos sus simbolismos. Es decir, en todas las épocas, los sombreros han representado estatus, ¿no? Fueron símbolo de clase social, de aristocracia. Bueno, y aquí les presento en ese sentido al pintor más célebre de la ciudad de Brujas, de aquella época manierista, barroca, que era Petrus Tristus, no muy conocido por la gente en general o los aficionados al arte, será por el nombre difícil, pero a mí me parece extraordinario. Fue posterior a Van Eyck. Esta obra teóricamente se la encargó el gremio de orfebres para promocionar la actividad, es decir, como una manera de publicidad, de propaganda de los orfebres. Por eso hay tantos artículos acá alrededor, si bien era muy común de los pintores flamencos simbolizar muchas cosas a través de los objetos del entorno de los personajes y objetos de la vida cotidiana, ¿no? Otros dicen que este es San Eligio o San Eloy, porque este santo era un orfebre y acuñador, que también fue ministro de Hacienda en el reinado de Dagoberto I. Sí. O sea, era una persona importante, y encima era santo. Incluso en el espejo acá hay dos personas con distintos estilos de sombreros, y en la parte de atrás se ve el mercado de Brujas, en fin, pero fíjense estos novios que vienen acá y el orfebre está pesando el oro para anillos, ¿no? La excentricidad de este sombrero de la chica, miren con la delicadeza que él la abraza a ella, también tiene su gran sombrero, que si bien está en negro sobre fondo gris, para que no le compita en pregnancia al atuendo de su novia, también tiene su característica muy especial, el sombrero de este señor. Esta es la esposa de Rembrandt. El cuadro se llama Saskia con un sombrero rojo, es de 1630 y pico. Este óleo sobre tabla. Saskia está presentada en varios cuadros con distintos sombreros y tocados, pero además Rembrandt, de hecho, era conocido porque era un coleccionista de sombreros y de disfraces. Aquí está Rembrandt, por ejemplo, que se autorretrató cientos de veces. Francia, Renoir, miren, se le ponían flores, ¿no? Estas dos chicas jóvenes, una niñita, en esta obra de Auguste Renoir que se llama Dos Hermanas, o Dos Hermanas en la Terraza, también se le dice a veces, pero ya estamos hablando de 1881. Es una de las pinturas más populares de Renoir, por eso elegí esta, pero tiene muchos sombreros en sus obras. En este día de terraza, las dos niñas están pasándola muy bien. Esto habla también de climas de época y de clases sociales. Bueno, que también para algunos los sombreros pasaron a la historia como un símbolo de identidad, ¿no? Esta es
una obra de José Clemente Orozco, Los zapatistas. Si bien Orozco, Siqueiros pintaban murales, esto es un óleo sobre tela. Edgar Degas, es interesante este cuadro, se llama Retratos en la Bolsa de Valores, ya es de fines de 1800. Y es pastel sobre papel, después colocado sobre lienzo. Había mucha experimentación de las técnicas en este momento. Ya el periodo del consulado de Imperio francés, de 1800 a 1815, y yendo hasta el periodo romántico, del 15 al 40, el sombrero de castor suplantó al sombrero de tres picos, aquel como el que veíamos en el cuadro anterior, de estos novios con el orfebre. Y eran, digamos, parte fundamental de la moda masculina que quería destacarse, ¿no? Y representar a su clase social. En aquella época se decía, si es un tipo que usa un sombrero de copa alta y una levita, sabemos lo suficientemente bien qué tipo de hombre es. Vaya si había prejuicios. Pero bueno, al poner el sombrero de copa alta, Degas no necesita más nada para dar cuenta acerca de estos habitantes de la bolsa de valores, ¿no? Magritte y el Bombín, ¿cuántas veces habrán visto obras de Magritte? Tiene muchos cuadros donde él pinta este clásico sombrero de Bombín. En este caso, recogí este cuadro, que es Le Mot de Benganchez, algo así se llama. Es El tiempo de la cosecha, vendría a ser una traducción. De 1959 es esta obra. El bombín fue creado en 1850, ¿no? El sombrero bombín. Y Magritte lo hizo un clásico, ¿no? de sus pinturas. Él mismo usaba este tipo de sombrero, porque decía que así podía pasar desapercibido entre tantos hombres con este atuendo. Es decir, que el sombrero pasa a ser más pregnante, es decir, lo recordamos más, que las facciones de los rostros. Esa era la idea de Magritte. Y con el bombín, Magritte se convierte, digamos, él, pero también a todos sus personajes, en hombres comunes, ¿no? Esto me llevaría a pensar, por ejemplo, que no está pintando a personas en particular, sino al hombre en general. En fin, y siempre me gusta aclarar esto cuando hablamos del suyo, pero a veces se naturaliza el hecho de decir el mundo o el arte. Estamos hablando del arte occidental, y en este caso muy específicamente arte europeo. Aquí hay decorados sobre la cabeza de un personaje egipcio. Recuerden al dios Tot, que era cabeza de Ibis, Horus, un halcón. Había diosas con cabeza de gato, en fin, ya incluso no solo el atuendo, sino directamente la cabeza de animal, y eso representaba algo mucho más místico, que iba más allá del hecho de representar una clase social, o en la cultura de los pueblos originarios de Sudamérica, que se pintaban la cara, y eso tenía que ver con muchos mensajes, con determinada estatus dentro de la estructura social de las tribus, y así, no eran maquillajes ocasionales o casuales o arbitrarios. Había códigos. Por eso, siempre me gusta decir esto porque hay todo un mundo más allá de Europa que sería muy interesante también investigarlo. Lamentablemente el desarrollo de todos los planes de estudios de la historia del arte se centra básicamente en la evolución del arte europeo, pero en Sudamérica y Asia y África hay un material riquísimo que, bueno, de a poco también podemos ir ahondando al respecto. Quiero comentar algo respecto de quienes les gusta dibujar o quienes están aprendiendo. Es bueno copiar, sí, pero copien a los mejores.
no levanten una foto cualquiera de internet, porque la foto puede ser mala y el autor o la autora es de dudoso prestigio y por ahí pueden estar copiando errores. Esto es Miguel Ángel. Entonces, fíjese esta cabeza que con este turbante genera la idea de volumen. Entonces, está bueno empezar a practicar este tipo de cosas. ¿Cómo hago que a través de la línea pueda yo transmitir esa sensación? ¿Eh? Digo porque a veces al principio los estudiantes huyen al tema de la cabeza por el detalle del pelo, que es muy difícil hacer el pelo. Bueno, acá el sombrero es una excusa para obviar de esa obligación de tener que dibujar el pelo, pero a la vez nos puede servir como desafío para estudiar el tema del volumen, de estas tres dimensiones, de que no es algo chato. Entonces, ven, por ejemplo, cambian el punto de vista, acá es visto desde atrás, el personaje. Miren, acá con pocas pinceladas, y está trabajando ya mucho la iluminación, pero son pocos gestos de pincel, o los pinceles, distintos grosores, que ya nos dan una idea de una estructura sobre una cabeza. Miren este autorretrato de Sorolla. Acá hay pinceladas largas, más economía de trazos, mucha gestualidad para dar más expresión, pero el volumen, la idea de estructura, está perfectamente definida. Aquí en esta obra, por ejemplo, se usa la forma abierta, es decir, la forma que se funde con el fondo, como hacían los barrocos, pero eso no le quita al autor la posibilidad de generar la idea de estructura, ¿sí? Este sombrero está sobre este cráneo, no es chato. San Martín, el clásico gorro, y esto sería un escorzo, está muy forzado ese cambio, ¿no? de su cuello, de girar hacia la izquierda y teniendo derecho el torso, le da una posición más marcial todavía a lo que era el personaje, pero fíjese, acá ya hay una dificultad. Este tipo de cosas son interesantes para empezar a trabajarlas a conciencia, tratando de plasmar que esto está atrás, que esto está adelante, pero ya les digo, siempre copiando artistas u obras importantes. Esto, por ejemplo, tiene un trabajo de luz y de reflejos, pero también está la estructura, es decir, fíjense que es independientemente del estilo, independientemente del grado de realismo o no. Una corona, la corona, acá hay hojas que están superpuestas unas a otras y eso genera la idea de que se va todo hacia atrás, la idea de volumen. Napoleón. Si van a tomar fotos, que sean buenas fotos, es decir, que estén definidas. Por eso vayan a los clásicos. ¿Cómo represento estas idas y vueltas, estas formas que se meten dentro de otras y van generando esta idea de espacialidad? Todas las culturas, todas las civilizaciones, todos los estilos, ¿sí? Cualquier momento de la historia, todo sirve mientras las obras sean buenas. Esto es un gran desafío. Ven, aquí están también formas superpuestas, una delante de la otra, para generar esta idea de cabeza. Lo mismo con las plumas. Una escultura de Donatello, este es el David de Donatello, el David que venció a Goliat. Lo pongo porque es interesante si podemos encontrar figuras, si se puede ir a un museo y dibujar esculturas de la realidad, mejor aún, porque a veces los estudiantes no tienen la posibilidad de tener un modelo vivo. Digo porque acá lo podemos tener de perfil y el mismo personaje de frente. Eso es lo que podemos encontrar si vamos a dibujar esculturas de la realidad. Podemos girar alrededor de ellas y dibujarlas de distintos puntos de vista. Van Gogh, ya una vez que conciben eso, esa estructura, que dominan el tema del volumen, el dibujo en sí, yo creo que ya habría que empezar a pensar en todo esto que hablamos de los sombreros, cómo va representando una clase social, estilo, formas, mensajes ocultos. Entonces, a partir de ahí, podemos
empezar a expresarnos y hacer otras búsquedas, ¿sí? Cuando ya tenemos dominada la técnica. ¿Ven? Acá hay líneas enruladas, superpuestas, y qué importante es, por ejemplo, este collar de aros, ¿no?, sobre la cabeza de perlas, que va marcando el volumen. Y ven estas tramas, todo se mueve a pesar de que es estático el modelo y el tema, ¿no? Una mujer sentada mirando, vaya a saber a dónde. Pero todo vibra, todo se mueve. Esa es la riqueza plástica, esa es la verdad estética que le pone el artista. Ni hablar de esto. Mismo verde, colores complementarios, saturación, pero también está la idea de cómo esto gira, dando la idea de boina. Imagínense que un autor de cómics, este es Carlos Casalla, un argentino, que dibujaba personajes gauchescos, no puede tener un modelo para cada una de las situaciones que tiene que representar. Entonces, generalmente el historietista tiene un buen dominio de la figura humana. Y en los westerns también es bueno encontrar muchas cabezas con sombreros. Pueden agarrarse de eso también, de historietistas consagrados, sobre todo los clásicos, donde ahí no habrá dudas de que están copiando a gente que hizo las cosas bien. Y se van a encontrar con otro tipo de tratamientos, de estilos, de materiales, y eso también va dando diversidad, riqueza plástica, y nos va abriendo un poco la cabeza y nos va permitiendo experimentar, sobre todo. Esto es un estilo más sencillo, pero fíjense, una vincha, que perfectamente da idea de volumen, y el sombrero, ¿no? Con esto. Otro ejercicio que solemos hacer es, bueno, también tenemos el modelo de frente. A este mismo modelo, una vez que lo dibujamos, acá está con este gorro bien de frente, ¿cómo sería de perfil? Y lo inventamos de perfil en función de eso. Bueno, recién veíamos un ejemplo del corto maltés, tomándolo como modelo de frente para dibujarlo de perfil. Ahora les quiero mostrar rápidamente algunos dibujos o ilustraciones que he tenido que realizar yo. Porque bueno, más allá de todas las palabras, a ver, mostremos cosas concretas, si no, fíjense este turbante improvisado con una toalla, más allá de representar la textura de toalla con los rulitos hechos con lápiz. El tema es cómo se van entrecruzando una línea sobre otra y eso genera la idea de la redondez, del volumen de la cabeza. Esto se puede practicar simplemente con objetos, los objetos cilíndricos, objetos circulares, cualquier esfera, alguna fruta, como para poder representar el concepto del objeto geométrico, ¿sí?, en lo que se basa una cabeza, por ejemplo. Y después, una vez que tenemos dominado ese volumen, ese objeto en el espacio, ahí sí pasamos a realizar detalles y a expresarnos, como vimos, ¿no?, que cada estilo, cada tipo de sombrero, de gorro, representa, connota, es decir, transmite otras cosas más allá de su forma. Aquí, por ejemplo, la textura de algodón está hecha sobre el papel húmedo. Esto es un Schweller de 300 gramos como soporte y trabajado con lápiz acuarelable simplemente. Pero fíjense cómo vamos demarcando el borde, ¿sí?, lo que va delineando bien hasta dónde llega esta máscara tipo gorro en relación con el rostro. Eso genera una sombra proyectada, eso es muy importante. En las historietas es muy común trabajar con pincel, como en este caso. Ahí el estilo sí influye mucho en el resultado final, porque tiene que ser, generalmente es un trabajo rápido, con el trazo bien suelto, pero lo importante es que captemos las estructuras, como les vengo diciendo. El gorro de frente no es lo más fácil de realizar, por eso hay que siempre hacer una síntesis.
poder observar los trazos principales y delinear bien las formas que nos den la idea de algo volumétrico. Insisto, la sombra proyectada que genera, por ejemplo, una visera o un borde, es muy importante para este tipo de concepto, ¿sí? Volumétrico. En un casco, por ejemplo, que la tenemos bien demarcada, la cabeza de la persona, la sombra proyectada también será importante, más allá de los estilos que hagamos. Fíjense en este caso, donde trabajé con lápiz y pastel a la tiza, el sombrero está bien puesto sobre la cabeza, ¿sí? Y se da esa idea de volumen del cráneo. Aquí en cambio este personaje se está colocando el casco, también hay que tener en cuenta ese tipo de dimensiones y de proporciones cuando realizamos esto. A esto nos enfrentamos generalmente cuando hacemos historietas, como les decía, ¿no? Porque hay cientos de posiciones y puntos de vista en las cuales va a aparecer cada personaje. Esta ilustración que está ya con una base de grafito y después el lápiz de aceite, es decir, el lápiz de color, eh, tiene, por ejemplo, el fondo con acuarelas y un poco de acrílico, sí, porque tenía empaste el fondo, pero fíjense, dentro de toda esa característica del empaste y de la aguada, está bien delineada la cabeza. Acá lo que quiero mostrar es que con la técnica me ayudé para que el personaje se saliera del fondo y ese gorro que tiene hace a que se pueda producir bien ese recorte, ¿no? Del primer plano del personaje en función del fondo. En este retrato de Malala quise hacerlo simple, lo más simple posible, con la mayor economía de recursos. Esquematicé bien la trama del cabello con unas líneas horizontales para contrarrestarle la verticalidad de los trazos de esa capa que cubre su rostro. Por eso siempre hay que analizar la indumentaria o los gorros o los sombreros o todo atuendo que cubra la cabeza en estos casos con el rostro, con lo que transmite el rostro, con todo lo que representa cada persona que retratamos. Este retrato de Norita con pastel a la tiza refleja un poco lo que les estoy diciendo. Aquí es muy importante la iluminación, en el sentido de, a ver, desde dónde me convenía a mí poner el foco de luz, no solo para irradiar esa luminosidad del rostro, sino también para que ese punto de vista de donde está el foco de luz me ayude a demarcar el volumen de la cabeza con ese atuendo tan característico y tan simbólico que es el pañuelo blanco. En fin, espero que esto les ayude un poquito, sobre todo para inspirarlos, para que se animen a empezar a trabajar con el tema de la indumentaria sobre la cabeza. Aquí, por ejemplo, en la tapa del libro del archipiélago de las medusas, Sirio tiene una vincha, que eso me da la idea del volumen del rostro, esta vincha que lo recorre desde una oreja hacia la otra, y hacia atrás líneas que se van superponiendo levemente sinuosas, marcando la idea del volumen del rostro. Y quienes se animen a dibujar el cabello tengan en cuenta algunas cositas que les muestro ahora. Por ejemplo, siempre a la estructura de la cabeza la van a marcar líneas largas del cabello, generando un ritmo. Traten de generar un ritmo, es decir, no líneas estrictamente paralelas, sí, pero que vayan continuando una dirección, que se puede ir ensanchando, haciendo más angosta, que siga la caída de ese cabello a las formas del cuerpo. Pero empiecen con lo más fácil, que es el cabello lacio y suelto. De perfil es más sencillo, de frente un poquito menos y de semiperfil será más complicado. Miren aquí de espaldas. Esto, una vez que lo tienen dominado, pueden ir soltándose y ya no solo trabajar con líneas. Fíjense, este boceto para un cuadro tiene líneas bastante
espontáneas, pero la estructura de la cabeza está bien definida, acá mezclando color y aparte teniendo bien claro la luz y la sombra. Acá hay un detalle de un ensayo con escala de grises hecho con témpera. Pero fíjense, ven, las pinceladas son muy desparejas, muy espontáneas, aunque la estructura de esa esfera está bien definida. Esto es lápiz de color, seguimos hablando de la iluminación. Miren, se pueden utilizar contraluces, pero el trazo siempre es suelto. Vamos a verlo en detalle. Hay líneas largas que siempre nos van a definir la dirección, el sentido de esos cabellos, cómo caen, de qué manera van recorriendo el rostro. Aquí un detalle para que vean el trazo, donde la iluminación, fíjense, el oscuro y el claro, que esto se puede hacer tanto analógicamente como digitalmente, el tema del sombreado, me va dando el volumen. Otro buen ejercicio es el contraluz, porque esta cabeza que está vista desde atrás, en el semi-perfil, ayudándome con la iluminación bien fuerte desde un costado, me da la posibilidad de dar esa idea de lo volumétrico, pero siempre con mucha soltura en cuanto al uso del color, ¿sí? Hay mucha mezcla. Miren, esto no es tan suelto, hay más línea, es pastel a la tiza, pero fíjense también el contraluz, la luz desde, bueno, acá está sobre el tablero donde lo estaba trabajando, en fin, primero empezamos delineando, les sugiero pelo lacio, simple, estilos de economía de trazos, para después pasar a la complejidad. Ustedes solo se van a ir dando cuenta cuando ir de una etapa hacia la otra. Por ejemplo, en este retrato de Agenta Mimi, incluso trabajé con el cabo del pincel directamente para generar estas líneas sinuosas después de haber empastado con acrílico todos los planos de alrededor del rostro para generar este camino, este recorrido de los cabellos en una representación no muy real, pero sí muy expresiva, que en el fondo de lo que se trata es de eso.